Bien, estamos con Miriam Bregman, legisladora porteña. Miriam, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de preguntarte sobre lo que estamos viviendo, porque hay una Argentina convulsionada con las declaraciones de un expresidente, yo me atrevería a decir lo siguiente: si también a esta conversación no deberíamos invitar a un psicólogo para estudiar, analizar las facultades mentales de Duhalde y también de Macri, porque también ayer tuvo una situación, un gesto extraño. Mira, hay dos alternativas. Una, la que vos decís. Bueno, derrapó, dijo alguien por ahí. El problema es que Duhalde es Duhalde. Duhalde es Duhalde. Y yo conocí a Darío Santillán. Marché con él muchas veces. Estuve en las reuniones previas que se hicieron a esas movilizaciones del 2001, donde la receta de Duhalde, al cual algunos ahora quieren mostrar como estadistas, fueron dos para la salida de la crisis del 2001. Una brutal devaluación de los salarios para que la crisis la pague la clase trabajadora, los que trabajaban, los sectores populares, mientras los grandes empresarios se fugaban todo el dinero al exterior. En aquel momento por ahí no era Panamá, era otro destino, eran las Islas Caimán, recuerdo, había otros destinos, pero la salida fue esa, que los grandes fugadores hicieran su negocio, que se devaluaran los salarios y los ingresos en la Argentina y un brutal control de la calle con una represión que lleva a los hechos del Puente Pueyrredón. Pero los hechos del Puente Pueyrredón no fueron un hecho aislado o un exabrupto que cometieron algunos policías bonaerenses. Todos los días previos sufrimos amenazas. Se escuchaba a quien en ese momento dirigía la CIDE decir que había un complot y que se venía un golpe militar. Entonces, cuando lo escucho a Duhalde revivir eso que yo ya le escuché en mis primeros años de militancia, ya por alrededor del 2001, me parece que no sé si es un problema ideológico o una profunda convicción que tiene él. Entonces, no es psicológico, es ideológico, diría yo. Lo que es más preocupante es que este personaje en el último tiempo se lo ha tratado de rehabilitar. Se hablaba de que fue el bombero de la crisis del 2001, que tal vez había que hacerle una estatua, un monumento. Bueno, no, esto es Duhalde. Duhalde es esto, y un elemento más, porque es una persona que a veces se lo convoca mucho porque habla de la unidad nacional. Pero ¿qué es la unidad nacional para Duhalde? Es esto. Es que todos subordinemos, bajemos la cabeza para aceptar Miriam, lo que haya que Duhalde aceptar sin que nadie pueda quejarse. ¿Qué busca con estas declaraciones en este momento? ¿Cuál es tu mirada? Mira, habría que verlo. Te estaba escuchando recién a vos que volvió a ratificarlo ahora lo que está diciendo. Habría que ver qué es lo que busca, qué intereses está detrás. O pensar para qué intereses ha servido siempre, Él habla de caos, dice que hay que mirar el mundo. Yo miro el mundo hoy, lo que hay son enormes movilizaciones en Estados Unidos contra la política racista brutal de la policía de Trump, por ejemplo. Se refiere a eso, que hay que mirar el mundo. Creo que Duhalde está tratando de, ante todo, evitar que haya manifestaciones populares en la calle. Creo que no lo asustan las de la derecha, lo asustan que la situación social terrible que tiene la Argentina pueda llevar para ahí. Pero creo que lo veremos en las próximas horas. Si sigue hablando, explicará, o alguien le preguntará qué intereses lo mueven, ¿no? Yo recién al comienzo con Luciana decía que hay expresidentes, y vuelvo a citar a Duhalde y a Macri, que se alejan de los cambios, de las nuevas realidades, como presenta la pandemia, y quedan encriptados ellos en experiencias pasadas. ¿Coincidís, Miriam? Sí, coincido en general, por supuesto, pero creo que el principal problema, ¿viste que a veces se habla de hacerle juego a la derecha? Bueno, el principal problema es hacerle el juego a la derecha, rehabilitar a estos personajes. Que Macri hoy esté impune dando vueltas por el mundo sin haber rendido cuentas de lo que hizo con la deuda externa, de su acuerdo con el Fondo Monetario, que todo el país se haga cargo de las estafas de Macri, es un poco darle aire a esta gente. Se creen impunes, Duhalde se cree impune. ¿Por qué no se va a creer impune si nunca pagó por los crímenes que cometió? Nunca pagó, no te digo ya los económicos, te estoy hablando de los represivos. Nunca pagó. A mí me parte el corazón ver al papá de Darío Santillán seguir reclamando todavía, bueno, la familia Costecchi, pero Alberto Santillán es muy, muy activo junto con su hermano Leo, siguen reclamando, se movilizan cada aniversario, piden justicia, pide que se investiguen las responsabilidades políticas. Si eso se hubiese hecho, hoy Duhalde tal vez no sería tan impune para estar hablando de esto. Vamos, está advirtiendo Duhalde, no está de ningún lado, él trata de intervenir en el medio para que esto no prospere, me da la impresión. Que hay
pueda prosperar es otra cosa, pero que está la cosa ahí, está la cosa ahí. No se equivoquen, no se pongan un antifaz y si no, esto no pasa, acá no pasa nada, está todo bien. No está todo bien, muchachos. La gente está arruinada en la calle, por desgracia, por la pandemia, tenemos problemas de esto, de lo otro, y los tipos hacen caldo ahí, juegan ahí, están jugando a muerte. Si no, escúcheme, si ellos no fuera así, ellos no tienen que permitir los programas de televisión que permiten. No pueden permitir de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche programas que mienten y mienten y mienten. Samir, a mí me genera mucho pánico lo que está diciendo y mucho terror. Quiero saber la opinión de Miriam Bregman, que está aquí con nosotros, que también, por supuesto, le invitamos por otro tema, pero a partir de las declaraciones también nos lleva a la actualidad a hablar de los dichos de Duhalde. No, me parece que lo que dice Samir se agarra a un elemento, que es que la derecha utiliza la reforma judicial para aglutinar a su propia base y están todo el día la impunidad, se viene la impunidad. Pero después de eso no coincido en absolutamente nada más, porque me parece que con esta reforma judicial que se propone, no es que va a haber otra manera de elegir los jueces, lo que se amplía es la cantidad de jueces, pero no es que se modifica la manera en que estos jueces llegan a ocupar sus puestos por componendas. No se modifica, por ejemplo, que los jueces que vengan, nuevos o los que están ahora con otro nombre en su juzgado, no sigan teniendo la ley del arrepentido en sus manos, para seguir haciendo todo tipo de trapisondas como hicieron para que venga un testigo y diga, querían ficción, le di ficción. Eso no va a seguir pasando, ¿eh? Va a seguir pasando. ¿Pero coincidís con Samir de que la derecha en este momento yo creo que la derecha está planificando un...? No, yo creo que se magnifica porque es la manera de polarizar y de seguir discutiendo con Macri, que está hundido, te lo dicen los propios de Cambiemos, ¿no? Macri no tiene... ¿Qué tendrá intención de voto? 2%. Bueno, no creo que se magnifica para seguir polarizando con eso, ¿no? Te buscas un gran enemigo de derecha, lo magnificás, entonces, la derecha. Yo lo que quiero, si quiere discutir la reforma judicial, discutámosla qué pasa con los como Casal, los procuradores como Casal, que persiguen a la fiscal que estaba investigando el Correo. La reforma evita que haya nuevos Casal, evita que se sigan usando los agentes reveladores, infiltrados, todas esas leyes que metió Macri en el Código Procesal. Ahora, discúlpame, Miriam. Todo eso sigue en pie para futuras arbitrariedades. A mí me preocupa muchísimo, como me preocupa la ley antiterrorista y todo eso, cada vez que escucho a gente como Duhalde decir lo que dice, porque esas son las herramientas que se valen para la persecución política, para perseguir a los que luchan. Yo sé que no le voy a pedir a Samir que se preocupe por los que luchan, pero yo tengo esa obligación. Pero, a ver, hablando de Macri, de la responsabilidad, que sabemos que hace más de 25 días que está en Suiza, pero ahí veo en tu planteo como una cierta subestimación como dirigente político. Y ese 40% que lo votó a Macri, ¿hoy quién lo representa? Si vos decís que Macri es un derrotado político. Mira, yo creo que no lo quiero centrar en la figura de Macri, porque seguramente ese espacio de centro-derecha buscará nuevas representaciones. Yo creo que está alimentado. Alberto Fernández, cada vez que habla, le dice amigo a Larreta. Bueno, vos vas blanqueando que su principal socio en el gobierno de la ciudad primero, en la presidencia después, es tu amigo, es alguien amigable. Bueno, así se van construyendo esas figuras. Entonces, bueno, Massa ni que hablar, ¿no? Vive hablando de Larreta con un cariño personal y político, y lo elogian y dicen la gente que está al mando de la gestión no es como los que están en la oposición y no gestionan. Bueno, después no nos asombremos cuando todas esas figuras crecen. Y cuando todo el tiempo se elige como antagonista esos sectores de derecha a los que se les ha dado un poder de veto absoluto. Vetaron lo de Vicentín, se retiró lo de Vicentín. Vetaron que podamos discutir el derecho al aborto, no se discute el derecho al aborto. Vetaron que se puede discutir el impuesto a la riqueza. Hasta ahora, después de 5 meses, no se discutió el impuesto a la riqueza. Entonces se le va dando un gran poder a la derecha, eso envalentona a muchos para que salgan a poner acento sobre eso, que Duhalde puede sentirse envalentonado por ese contexto general, porque si hubiese un contexto de vamos a terminar con la impunidad, los crímenes políticos cometidos como el de Costic y Santillán van a ser investigados y demás, tal vez Duhalde estaría en Suiza y no hablando impunemente. Entonces hay contextos que permiten eso. Ahora, Samir agarra un elemento que es la derecha diciendo la impunidad, viene la impunidad, ¿no? Ese pajarito que te pica la cabeza todo el tiempo, pero vayamos a fondo, vayamos a ver si lo que se está discutiendo es terminar con la impunidad o licuar el poder de unos pocos para elegir jueces de la misma manera sin voto popular. No es que yo voy a poder elegir el que ocupe el lugar de Casal por voto popular, no.
No. Samid, me gustaría que haga referencia, porque acá desde la izquierda no ven en la derecha el cucu y la posibilidad de que desde ahí se esté gestando una posibilidad de golpe militar si sale la reforma judicial. ¿Quiere agregar algo? No, lo único que quiero agregar es que siempre la izquierda jugó con la derecha. Fíjense que cuando sacan 4 o 5 puntos, siempre coinciden con nosotros. En realidad coinciden con nosotros, sin embargo mandan a votar en blanco. Así que siempre jugaron con votar en blanco de Alberto Fernández. Siempre jugaron con la izquierda, siempre jugó con la derecha, así que no me extraña nada lo que dice la señora. Es muy gracioso. Bueno, puede no coincidir también. Puede tener no coincidir. Otra mirada de lo que está ocurriendo, ¿o no, Miriam? No, me da risa cuando dicen eso del voto en blanco porque menosprecian las posiciones independientes que siempre ha tenido la izquierda y después cuando buscas las declaraciones de Alberto Fernández dijo que votó en blanco, pero no en blanco porque no quería ninguno de los dos candidatos que tenían los sectores de poder en ese momento, sino porque estaba más inclinado hacia Macri. Entonces le digo a Samid, ya que se dice peronista, que hay chicanas que debería guardarlas por lo menos por 2 años, ¿no? Como dijo otro filósofo de su movimiento. A ver, Samid. Que por 2 años deje de hacer esas chicanas. A ver, Samid. No, ya le dije a la izquierda siempre juega con la derecha al final, siempre nos saca gusto a nosotros, hablan como nosotros, defienden a la gente, pero cuando llega el momento de votar, dicen no, nos abstenemos. ¿Cómo? Si pensás como nosotros, tenés que mandar, cuando quedan 2, tenés que elegir uno de los 2, no podés decir voy a votar en blanco. Siempre Alberto Fernández también. Así que no quiero discutir con la izquierda porque para mí no es representante. Está bien, que él discute con la derecha, me parece una opción. No, pero sí me parece. Esta es la primera imagen que se lo ve al presidente en una foto junto con Infantino y otros dirigentes de la FIFA en esta función como presidente de la fundación. Y seguimos conversando con Miriam Bregman. A ver, un poco para analizar lo que decía Samid, él está notando, Miriam, una actitud desestabilizadora de dirigentes políticos que representan, por ejemplo, Patricia Bullrich y el expresidente que está en Europa. ¿Ves actitudes desestabilizadoras en Argentina? No, yo creo que Samid hace una ensalada de cosas que dicen distintos tipos de miembros de la oposición de derecha, pero es raro porque habla de la derecha y lo pone a Duvalde afuera, entonces yo no puedo considerar seriamente lo que está diciendo Samid. Samid lo que quiere hablar de que la oposición estaría atosigando al gobierno. Yo insisto, el problema es quién le dio poder de veto a esa oposición. Este es un gobierno que ha llegado a tener picos de aceptación del 80%, o sea, una adhesión impresionante. Si no se utiliza ese poder, porque a veces sí, la relación de fuerzas, la correlación de fuerzas no da bueno, si no se utiliza eso para tomar medidas incluso mínimas con relación a la pandemia, como sería un impuesto a las grandes fortunas para que no esté pasando la gente la situación que está pasando hoy, bueno, la verdad es que la manera de justificar esa no toma de decisiones es magnificando el poder de la derecha. A eso me refiero. ¿Que hay derecha? Hay derecha. En América Latina lo vimos. Tenemos a Bolsonaro que llegó por voto popular, pero tenemos también el golpe de Estado en voto popular, no después de una proscripción como le hicieron a Lula, no es que fue un proceso regular, pero tenemos un golpe de Estado en Bolivia y se va como aceptando, ¿no? Que todo eso, los ataques permanentes que hay de Estados Unidos, organizando directamente grupos de mercenarios para invadir Venezuela. Y ustedes saben, yo no adhiero para nada, absolutamente para nada con el régimen de Maduro, pero es evidente que hay un ataque de Trump, de Estados Unidos, en la región, que le ponen barcos cerca de las costas, que arman grupos de mercenarios, que armaron a Guaidó. Es decir, hay todo tipo de ataques, pero eso no se contesta con palabras en general como Samid. Me parece que hay un problema, porque es evidente que la pandemia es un freno para movilizarse, para salir a la calle y demás, pero tenemos que ver la manera en que la calle no se la regalamos a la derecha, que la derecha no sigue siendo la única que tiene derecho a manifestarse en sus autos caros y que por el otro lado se da una respuesta pensando en las necesidades populares, que creo que esa es la mirada que siempre falta, ¿no? En estas peleas de poder. Miriam, ¿qué te genera? Recién veíamos la foto de Mauricio Macri sonriente con otros dirigentes del fútbol. ¿Qué te genera como dirigente política ver a un expresidente de la República Argentina hoy en Suiza con esa imagen y con esa actitud que tiene desde lo que dice y desde lo que hace? Mira, primero nos está tomando el pelo. Porque él se fue, ni siquiera se va solo, se va con toda su familia, algo que nadie pudo hacer en la cuarentena, trasladarse, irse a otro lado, acompañado de la familia, de su hija. O sea, una serie de privilegios
que no sé quién se los dio, de dónde sacó la autorización, pero él los tiene, se va y se sacan fotos hermosas paseando por Europa. Después, eso también pensaba recién, porque lo ligaba con lo que decía Samid antes, que todos los que no hemos presentado en la causa como querellantes de la causa que tiene abierta Mauricio Macri por la denuncia de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la justicia no nos acepta como querellantes. Busca vueltas, que no es el momento, que usted no logra demostrar cómo lo afecta el acuerdo con el Fondo Monetario y no acepta querellantes. Entonces también es la manera de la justicia de proteger a estos personajes, porque Macri tendría que estar siendo investigado por su acuerdo con el Fondo, un acuerdo absolutamente ilegal. No estoy hablando ni siquiera acá de mi posición política sobre la deuda externa. Ilegal, no cumplió con los requisitos formales, no tuvo dictamen previo, no pasó previamente por el Congreso. Todo lo que ya sabemos. De hecho, hubo una confesión en un canal importante donde hablan que el dinero se lo presta por una jugada directamente política, por su partidismo político y no por una necesidad de un país. Y la contraparte es que el fondo sabía lo que estaba haciendo, que le estaba pagando la campaña electoral a Mauricio Macri para fortalecer un polo de derecha en la región. Lo dicen, como muy bien decís vos, abiertamente. Y la justicia dice que no tenemos legitimidad para que esto se investigue. Y todavía ni lo llamaron a él ni a ninguno de sus secuaces a dar explicaciones. Y te agrego algo más. ¿Y la Argentina se va a hacer cargo de esa estafa? Que es la discusión que viene. Miriam, me centro en otra figura de muy cercana a Macri, era su ministra preferida, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, hay dos maneras de ver una señora que se hace la graciosa por TikTok o verla responsable de la muerte de Santiago Maldonado. Yo he acompañado mucho a Sergio, a su familia. Conozco, no soy abogada de la causa, pero conozco los elementos. Es inadmisible que Patricia Bullrich, que todos los que le ayudaron a armar el plan de impunidad, no haya sido citada en esa causa. Son esas cosas que duelen, porque vos ves que va pasando el tiempo. ¿Y qué pasa con Patricia Bullrich? ¿Por qué se cree tan impune? Se cree tan impune porque está impune. Porque Patricia Bullrich, de nuevo, no cometió un exceso de mandar la gendarmería una ruta, la gendarmería se metió en un terreno que no podía y termina muriendo Santiago. No es eso lo que ocurrió. No es eso lo que ocurrió. Planificaron con la sociedad rural, con los sectores de poder de la zona, en reuniones previas en Bariloche, con su funcionario Pablo Nochetti, el operativo que iban a realizar el día siguiente. El gobierno de Mauricio Macri se encargó de reformar el Código Procesal Penal para ampliar las atribuciones de las fuerzas federales y poder actuar en flagrancia, que es lo que utilizan para entrar a la pull-off y hacer el operativo represivo. Por eso yo pregunto cada 2 minutos, ¿y vamos a seguir dejando en pie esas leyes de Mauricio Macri? ¿O se debe cuestionar todo lo que Mauricio Macri hizo? No terminamos bien con Mauricio Macri. Él se fue, está de paseo en Francia, pero su herencia la dejó acá y se la está cargando todo el pueblo. Miriam, ahora continuamos. Gracias. Pero primera etapa judicial tiene que ser, primero, darle luz verde a toda medida de prueba que te pida la querella. Porque es la parte más interesada. Se supone que la querella y el fiscal trabajan juntos, no trabajan en oposición. Si uno es el Ministerio Público. Miriam, ¿que confías en este equipo forense que está a cargo ahora en estos momentos de la autopsia del cuerpo? Mira, está en el predio de la ESMA, en el EAF, que tiene un prestigio mundial. Pero me parece importante lo que decía recién el perito, porque hay elementos que hay que pensar. Primero, ¿cómo puede ser que se siga actuando ante casos como estos sin un protocolo claro de cómo actuar, que se pierdan días, que se contamine la escena? Él sabrá las palabras más claras, pero todo lo que viene denunciando la querella. Segundo, otro elemento que se introducía recién, que el fiscal no está actuando en común con la querella. Entonces, cuando uno mira, porque venimos de hablar de la reforma judicial y de la justicia, ¿no? De la justicia federal. Usted se refiere al plano Martínez, ¿no? Exactamente. Si uno mira los antecedentes, las denuncias que vienen haciendo los organismos de derechos humanos de Bahía Blanca, el rol que ha cumplido cuando se ha pedido la extradición de Astiz y de otros personajes de la zona, es muy cuestionado. Entonces hay un problema de ponerle una mirada que sea imparcial sobre estos hechos, y es lo que siempre termina pasando con estos casos. Pasó también, hoy hablábamos del caso de Santiago Maldonado, no es porque haya muchos peritos o muchas partes, no, es que esos que miran la causa, desde lo judicial hasta la parte pericial,
generen confianza, y eso es lo que nadie puede tener, para empezar, de la jueza y especialmente del fiscal, porque están muy involucrados, porque Bernie se encarga de decir yo no hablé con el fiscal y la mamá miente, el otro miente. Bueno, todo eso, a lo único que ayuda es a la bonaerense, porque si hay sospechas, para no poner una palabra jurídica, sospechas de que puede haber participado una fuerza del Estado, hay que investigar absolutamente todo, hay que sacar a todo ese personal y tiene que salir de la causa, de la actividad pública. No puede quedar uno solo en funciones mientras se investiga con posibilidad de ir a amenazar a un testigo. Es decir, así se actúa cuando hay una prueba de que puede haber sido un Estado. Las personas no desaparecen porque sí. Mucho menos los pibes de los barrios populares, como era Facundo, que es lo que pasa habitualmente, usted sabe, y la mamá Miriam, lo dice todo el tiempo. Claro, el caso Facundo es la culminación, según lo que dijo Cristina, de un hostigamiento permanente de la bonaerense a los chicos de Pedro Sí, Luro, lo leí. que los patrulleros entraban a los andenes donde ellos estaban una tarde jugando, reunidos, ingresaba la policía, los golpeaba y los detenía. Y preguntas en cualquier barrio y alguien te va a negar que eso ocurre en todos los barrios, que esa es la Esto- actividad de la Esto ocurre en todo, perdón, Sí. pero yo difiero en lo siguiente. Esto pasa en la justicia federal, te pasa en la criminal ordinaria también. No, desde Les ya, recuerdo sí, sí, Lourdes sí. Di Natale, Sí. se tuvo que llegar hasta la Corte Suprema pidiendo una pericia. Rubén, muchas gracias. A vos. Miriam también, muy amable. Por favor, gracias a ustedes y bueno, que haya justicia por Facundo porque el dolor de esa madre realmente es inimaginable. Gracias.